Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a cómo colocar los ejes para una estructura de un robot. Recordemos, los ejes me permiten establecer la tabla de parámetros y la tabla de parámetros me permite diseñar los modelos de control del robot. Para establecer los ejes, seguimos las recomendaciones del libro del ingeniero Andrés Vivas, que ustedes en este momento supongo que ya tienen que haber leído, y por si tienen alguna duda, pues para eso está este video. Entonces dice que para la selección del eje Z de cada articulación, vemos que ese eje Z es aquel donde se traslada o rota cada articulación. ¿Listo? Entonces miremos que aquí tenemos una articulación prismática. Esto es una articulación prismática. Si es una articulación prismática, entonces su funcionamiento es que ella cambia de posición, pero de forma longitudinal, es decir, ella sube o baja, ¿cierto? Por lo tanto, el eje sobre el cual ella se desplaza es este. Bien, o sea que este sería mi Z1. Por conveniencia, recordemos que hay una base fija y por conveniencia los ejes de la base fija tienen los mismos de la primera articulación. Entonces acá tendría el Z0. ¿Ok? Para la articulación 2, esta sería la articulación 2, tenemos que el eje sobre el cual se desplaza, porque es prismática, es este. ¿Listo? O sea que esta sería mi Z2. En esta estructura, esta parte aquí representa que hay 90 grados. ¿Listo? Y que está de cierta manera como hacia el fondo, sino que para la representación pues se tiene de esta forma. Tenemos que para la articulación 3, este sería el sentido y su eje de desplazamiento sería este, por lo tanto este sería mi Z3. Y la articulación 4 pues tendría exactamente el mismo Z4. ¿Por qué? Porque Z3 representa el eje donde se traslada esta articulación 3. Miren que se traslada en este eje. Y Z4 representa el eje donde gira la articulación 4, que es prismática, que es rotoide. ¿Listo? Aquí los tenemos. Ahora, la condición para establecer los ejes X. El eje XJ, cuando hablemos XJ o ZJ, se representa cada una de las articulaciones. X1 será el eje X de la articulación 1, X2, eje X de la articulación 2, X3, eje X de la articulación 3, X4, igualmente. ¿Cuál es la condición para establecer el ángulo XJ? Es que sea perpendicular a XJ, a ZJ y a ZJ más 1. XJ es perpendicular a ZJ y a ZJ más 1. ¿Listo? ¿Qué es que sea perpendicular? Pues que forme un ángulo de 90 grados y que además toque esos ángulos, toque esos ejes, Vamos a ver cómo establecerlos. A ver, supongamos que queremos hacer el eje X aquí, el eje X aquí. Aquí sería mi X1. Miremos la condición. Es perpendicular a Z1. X1 es perpendicular a Z1. Sí es perpendicular. Miren que aquí hay 90 grados. Es perpendicular a Z2. El Z2 está acá. Es perpendicular, o sea que hay 90 grados. Cumple esa condición. Pero los toca directamente, no. ¿Por qué? Porque miren que está acá abajo. Debería estar acá arriba.
Por lo tanto, la posición adecuada para x1 es esta, y obviamente x0 ahí mismo. Muy bien, entonces ya tenemos x1 y x0. Ahora la posición, o vamos a establecer x2. x2 tiene que ser perpendicular a z2 y perpendicular a z3. Y miren que aquí en este punto encuentro que hay perpendicular, es perpendicular y además toca a los ejes. Miren que aquí pasa este eje z2 y pasa este eje z3 y vean que, claro que los toca, pasa por el mismo punto. O sea que aquí tendría mi x2. Ok, x3. x3 es perpendicular a z3 y a z4. Miren que este punto, este eje es cumple con esa condición y los toca, o sea que también aquí está mi x3. Y x4, miren que cumple con esta condición porque es perpendicular a z4. Como no hay un z5, imaginamos que va en la misma dirección, o sea que esto sería aquí x4. Listo. Acá tenemos la tabla, el establecimiento de los ejes x y z para cada una de las articulaciones. El eje y pues no hace falta, pues porque si determino x y z, pues se supone que los dos establecen cuál va a ser el sentido del y. Aquí tenemos los ejes establecidos, x, los ejes x en verde, los ejes z en el otro color, el de las flechas, y aquí los vamos teniendo de un color o de mejor manera para que se entienda bien. Continuamos. Ahora vamos a establecer la tabla de parámetros. La tabla de parámetros es el componente básico para poder desarrollar los cálculos que me permitan modelar el robot, porque cada uno de los modelos se fundamentan en la tabla de parámetros. La tabla de parámetros contiene estos campos. J quiere decir la jésima articulación. Como aquí tengo 4 articulaciones, 1, 2, 3, 4, aquí voy a tener 4 posiciones, 1, 2, 3, 4. Esta sigma representa el tipo de articulación. Si es rotoide, entonces vamos a colocar 0, y si es prismática, vamos a colocar 1. Aquí es rotoide, no es toroide, rotoide. Bien, ¿qué colocamos entonces? Esta es prismática, prismática, prismática y rotoide, o sea, 1, 1, 1 y 0 porque es rotoide. Este es el primer parámetro. Continuamos. Este parámetro alfa j, o sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, se refiere al ángulo entre los ejes z, j-1 y zj que rota sobre x, j-1. Bueno, para mayor claridad miremos cada uno. Alfa 1. ¿Quién es alfa 1? Alfa 1 es el ángulo entre z0 y z1 que rota sobre x0. Vamos a ver. Ángulo entre z0 y z1 que rota sobre x0. Este es x0. En algún momento hay una rotación sobre x0. Miren que no, porque esta es una articulación prismática. O sea que esto jamás va a pasar. Siempre el ángulo va a ser el mismo. Mejor dicho, el ángulo va a ser 0. No hay cambios entre z1 y z0 y z1. ¿Listo? O sea que alfa 1 es 0. Miremos alfa 2. Ángulo entre z1 y z2 sobre x1. Ángulo entre z1, z2 sobre x1. z1 y z2 sobre x1. Aquí necesitamos
la regla de la mano derecha. En este caso, si colocamos la mano derecha, miren que el pulgar iría en esta dirección. Si el pulgar va en esta dirección, entonces la punta de los dedos va en esta dirección, y cuando cierro los dedos iría en esta dirección. Si cierro los dedos, ¿cierto? Porque está el pulgar, la punta de los dedos, y lo cierro en esta dirección. Ahora, dice, ¿cuál es el ángulo entre Z1 y Z2? Entre Z1 y Z2 veo que hay 90 grados. Miren que aquí hay 90 grados, ¿cierto? Pero dice Z1 y Z2. Z1 y Z2. Desde acá hasta acá, desde Z1 a Z2. Si coloco la regla de la mano derecha, donde el pulgar esté en X1, vean que la dirección positiva es de Z2 a Z1. ¿Listo? Dirección positiva de Z2 o Z1, porque esa es la forma en la que cierra la mano derecha. Entonces, como estoy hablando entre Z1 y Z2, el ángulo es de menos 90. ¿Por qué? Porque para ir con la mano derecha ubicada de esta manera, con el pulgar hacia acá, tendría que abrir la mano. Por eso es que aquí este ángulo entre este punto y este punto es menos 90. Ángulo entre alfa 3, ángulo entre Z2 y Z3 que rota sobre X2. Z2, Z3 que rota sobre X2. Aquí tengo X2. Entonces coloco el índice en esta posición. La punta de los dedos iría en esta posición. Por lo tanto, veo qué ángulo hay. Veo que entre Z2 y Z3 hay 90 grados. Y como está en la dirección en la que cierran los dedos, pues por lo tanto, estos 90 son positivos. Y aquí lo puedo apreciar. El alfa 4. Ángulo entre Z3 y Z4 que rota sobre X3. Ángulo entre Z3 y Z4, miren que aunque rote sobre X3, pues siempre será el mismo, no hay un ángulo, o sea que este alfa 4 es 0. Vamos a ver el otro parámetro de la tabla, y es una distancia de J, que es la distancia entre los ejes ZJ-1 y ZJ a lo largo de XJ-1. Para más claridad, miremos con el ejemplo. D1. ¿Quién es D1? La distancia entre Z0, Z1 a lo largo de X0. ¿Dónde está Z0? Aquí está Z1 a lo largo de X0. X0 es este. Y vean que aunque X0 se desplace, aunque se desplace, esta articulación se desplace hacia arriba o hacia abajo, Z1 y Z0 siempre van a mantener la misma distancia. ¿Por qué? Pues porque están en la misma dirección y ubicados en el mismo punto. O sea que esta distancia será 0. Aquí vemos que sobre este mismo punto está Z1 y Z2. Aunque se mueva esta articulación hacia arriba y hacia abajo, va a quedar igual. D2 es la distancia entre Z1, Z2 a lo largo de X1. Z1, Z2 a lo largo de X1. Vean que aquí tengo es un ángulo de 90, se tocan, y como se tocan pues no tengo distancia, tengo es un ángulo de 90 entre ellos dos, no tengo distancia entre ellos. Cuando se habla de distancia, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si de alguna manera me preguntaran cuál es la distancia entre X1 y X2, miren que X1 está en este lado y aquí sí hay una distancia, ¿sí ve que hay una distancia? Y X2, aquí hay una distancia, y no solo